Hace poco más de un mes grabé un vídeo hablando sobre los jugadores de primer año y poco después hice uno similar hablando sobre cómo estaban funcionando los jugadores de segundo año, cuánto habían mejorado, cuáles se habían estancado, cuáles estaban jugando peor. Y ahora llega el turno de hacer algo parecido con los jugadores que están ya en su tercera temporada en la NBA. Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un total de 27 jugadores que entraron en la NBA en la temporada 2018-2019 con el fin de valorar un poco cuál está siendo su rendimiento, si han empeorado, si han mejorado, si son ya jugadores realmente increíbles. Y nada, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Obviamente no me va a dar tiempo a hablar de todos los jugadores que están en su tercer año en la NBA, así que he decidido solo seleccionar algunos. Aún así la lista es de un total de 27 jugadores, así que creo que voy a abarcar unos cuantos, por lo que seré bastante breve con cada uno de ellos. Vamos a empezar desde atrás, desde el jugador que fue seleccionado más tarde en el draft de todos los jugadores que va a haber en esta lista. Quiero destacar que no hay ningún jugador no drafteado de este año muy interesante. El mejor jugador no drafteado de 2018 creo que es Gary Clark, que es el de los Orlando Magic. No voy a hablar de él. Así que vamos a empezar por Shake Milton, que si no me equivoco fue el pick 54. Shake Milton es un jugador que, para haber sido el pick 54, es un robo y está siendo un jugador que juega en un equipo que ahora mismo lidera la conferencia este, por lo que evidentemente muy buen draft. Pero estamos hablando de alguien que está en una situación similar a la del año pasado. Ahora mismo tiene un rol un poco mayor, juega un poco más y su eficiencia ha bajado, así que está un poco estancado, digamos, pero ya es un jugador mucho más evolucionado de lo que esperaba, alguien capaz de anotar tiros, de crear un poco su propio tiro, capaz de tirar un poco de tres aunque no esté súper acertado, y alguien que es útil y que creo que tiene margen de convertirse en un jugador mucho mejor. Vamos a hablar ahora de un jugador que es todavía un proyecto, que está eso en su tercer año en la NBA, como todos en esta lista obviamente, y que tiene solo 22 años y tiene mucho margen de mejora y ya ha demostrado mucha mejora de momento. Ese jugador es de Anthony Melton, que juega en los Memphis Grizzlies y ya está en su segundo contrato porque solo tenía un contrato inicial de 2 años y ya está ganando 35 millones de dólares por 4 años, así que no le va mal en la vida. Y a nivel de rendimiento no está jugando tanto, está jugando unos 20 minutos por partido, muy similar a lo que jugaba el año pasado, pero ha mejorado mucho su eficiencia de tiro. Y estamos hablando al final de un base, sobre todo porque por su tamaño 1,88 m no puede llegar a mucho más, pero un base muy bueno a nivel defensivo, que tiene mucho margen de desarrollo a nivel ofensivo y que lo está demostrando. Ahora mismo Melton, como veis, promedia 9,5 puntos por partido, 3 rebotes, casi 3 asistencias, y ha mejorado su anotación en casi 2 puntos y su eficiencia ha subido drásticamente, un 45% en tiros de campo, que es una mejora del 5%, y un 38% desde 3, que es una mejora del 9%. O sea que de Anthony Melton, para haber sido un pick 40 y algo, está siendo un jugador ideal para los Memphis Grizzlies, un buen defensor que si sigue manteniendo una constancia en el tiro de 3 sobre todo, va a tener un rol futuro en este equipo también. Antes de empezar a hablar de los jugadores de la primera ronda, quiero hablar de una serie de jugadores que cayeron todos en las selecciones en los 30, entre el pick 31 y 37 me parece, y que han sido jugadores bastante útiles de momento en su tercer año en la NBA. Vamos a empezar por Bruce Brown, que ahora mismo juega en los Brooklyn Nets y juega en ese equipo. Es posiblemente el mejor defensa de perímetro de los Brooklyn Nets y al final es un jugador que tiene un rol específico. Desgraciadamente para él es un poco bajo y adicionalmente no es un gran tirador de tres. Muchas veces está solo y ni se atreve a tirarlas, pero aún así, buena defensa de perímetro, energía y es capaz de finalizar en el aro, por lo que creo que va a ser un jugador que, para empezar, tiene posibilidades de llegar a las finales de la NBA este año y creo que los Brooklyn Nets van a estar interesados en mantener con el fin de afianzar un poco la defensa de su equipo. Ahora llega el turno de un jugador de un calibre bastante superior a los anteriores y es Gary Trent Jr. Gary Trent ahora mismo está siendo un jugador espectacular, estoy encantado con él. Ya he hablado bastantes veces de él, la verdad, pero los Portland con este jugador parece que han encontrado oro. Ahora mismo Gary Trent en esta temporada está promediando 15 puntos por partido, solo 2 rebotes y 1,4 asistencias. Lo suyo es anotar y defender de manera decente como mínimo. Y está tirando casi 8 triples por partido con un 43% en tiros de campo y un 42% desde 3. Su eficiencia está más o menos estancado, ha empeorado un poquillo, pero estamos hablando de alguien que tiene un rol muy superior a la temporada anterior. Está tirando 3,4 triples más, está anotando casi 7 puntos más y al final, en la ausencia de CJ McCollum, Gary Trent está ocupando un hueco muy importante en este equipo y creo que va a ser una pieza clave para el futuro de los Portland Trail Blazers.
Ahora llega el turno de Mitchell Robinson, un jugador del cual se hablaba bastante más el año pasado y hace 2 que ahora mismo, pero juega en los New York Knicks y es el center que quieren los New York Knicks para su futuro. Es un muy buen center a nivel defensivo, como taponador, tiene muchas cosas que mejorar en otros aspectos, pero es bastante móvil, es muy grande, tiene unos brazos larguísimos, tapona balones, intimida y tiene que mejorar en otros aspectos. Tiene un problema serio de faltas que ha mejorado mucho este año, se nota la influencia de Tom Thibodeau. Aún así no juega demasiado y ahora mismo está lesionado durante unos cuantos partidos, se ha operado la mano, pero está promediando 8,4 puntos, 8,4 rebotes, roba bastantes balones, tapona menos este año, pero eso no quiere decir que esté defendiendo mejor, al final está cumpliendo su rol y en ocasiones que no salta a hacer un tapón y en su lugar hago una buena defensa pudiendo luego rectificar en caso de necesidad es positivo, y su eficiencia ha bajado bastante. El año pasado Mitchell Robinson lideró la NBA en porcentaje de tiros, si no me equivoco. Este año aún así está tirando un 66% en tiros de campo, que es excelente, y no aporta mucho más, no es un jugador capaz de tirar ni mucho menos, pero es un jugador bueno a nivel defensivo, con movilidad decente, y que creo que a la larga va a ser un center muy potente para este equipo. Y seguimos ahora con alguien que está perdiendo mucho dinero en Devonte Graham. Devonte Graham el año que viene va a ser agente libre, o sea que este año se jugaba mucho y el año pasado tuvo una temporada espectacular donde mucha gente se sorprendió un montón con él, y este año pues ha decaído totalmente. Tras haber sido candidato a jugador que más ha mejorado la temporada pasada, se nota mucho que los tiros no le están entrando y aún por encima LaMelo Ball le está quitando el rol. En su lesión LaMelo Ball está siendo el titular del equipo junto a Terry Rozier, está jugando de maravilla y no creo que sea una buena idea de volver a Devonte Graham al puesto titular, con lo que habrá que ver qué pasa con él una vez vuelva a la lesión. Pero ahora mismo está promediando casi 14 puntos, 3 rebotes, 5,7 asistencias, 8 triples intentados, con un muy feo 35% en tiros de campo. Ya era malo el año pasado, que tiraba un 38%, este año todavía peor, y un 35% desde 3, que no es nada excepcional para alguien que se da el lujo de tirar 8 triples por partido. Como veis, sus números están en rojo en todos los aspectos, no es un buen defensor, finaliza mal en el aro, es un pasador competente y es un tirador competente, aunque no le estén entrando los triples, pero si no mejora la cosa, Devonte Graham va a ganar mucho menos dinero del que sospecho que pretendía ganar el año pasado. Y vamos a hablar ahora de un jugador que, al contrario que Devonte Graham, está teniendo un rol mucho más aumentado este año y lo está haciendo muy bien, y ese es Jalen Brunson de los Dallas Mavericks. Jalen Brunson fue un jugador que draftearon como alguien ya más experimentado, venía de ser el jugador del año en la universidad en su último año, viene de Villanova, la universidad de los roleplayers de élite, uno tras otro vienen de allí, es una pasada. Y es un jugador que este año está promediando 12,3 puntos por partido, 3 rebotes, 3,4 asistencias, 3 triples intentados, que son muy pocos para lo bien que está tirando, y un 52% en tiros de campo, que es una pasada para un jugador de 1,85 m con un 42% de ese 3. A mí Jalen Brunson me gusta, no me parece un base increíble, es pequeño, lo cual lo limita un poco, pero a nivel defensivo aún así es competente, es capaz de tirar, es capaz de pasar un poco, y creo que puede llegar a ser un base titular decentillo para algún equipo o un muy buen base suplente para un equipo como Dallas ahora mismo. Pasamos ahora a la primera ronda y empezamos por Robert Williams, el jugador de los Celtics. He hablado ya muchísimo de él, hablé en el vídeo de los Celtics, así que no me quiero extender demasiado, pero es un jugador que está mejorando poco a poco. A nivel numérico no se nota una diferencia, porque al final, como están Daniel Theis, Tristan Thompson y él, no tiene demasiados minutos, pero es un jugador que demuestra flashes como pasador, muy potente físicamente, un buen taponador, pero que se pierde en defensa a veces, y que a la larga creo que va a ser un buen jugador en el pick and roll también. Llega el turno de Landry Shamet, un jugador que en 3 años en la NBA ha estado en 3 equipos diferentes. Empezó en Filadelfia, luego se fue a los Clippers y ahora está en los Nets. Y en los Nets creo que esperaban de él conseguir una contribución mayor, pero aún así es un jugador que se supone que es capaz de tirar de 3. No es terrible a nivel defensivo, aunque tampoco sea nada excepcional. Puede tener un poco el balón en las manos y está siendo un jugador un role player secundario en los Brooklyn Nets, que tal vez a la larga consiga desarrollarse en algo mejor. Y ahora pasamos a Anfernee Simons, uno de los jugadores con más potencial de este draft, al menos teóricamente. Un jugador que está en Portland y que en esta ausencia de CJ McCollum también está teniendo un rol más importante. Es alguien que puede jugar como base o como escolta. Es un jugador de corte bastante ofensivo, cuyo tiro de 3 sobre todo está entrando más, pero que tiene mucho que mejorar todavía. Creo que es un chaval que a la larga puede todavía ser bueno, es muy joven. Llega el turno de Aaron Holiday, un jugador del cual yo esperaba bastante más. La verdad es que estoy bastante decepcionado con él, porque esperaba que este año tuviera un rol más importante, sobre todo con la anticipación de que Victor Oladipo iba a acabar siendo intercambiado muy probablemente. Ha pasado y la verdad es que está jugando más o menos lo mismo, creo que un minuto menos por partido, y lo está haciendo bastante peor. Aaron Holiday ahora mismo promedia 7,6 puntos, solo un rebote, 1,7 asistencias, que es un bajón de 3,4 el año pasado.
3,3 triples intentados, que son el mismo número de triples, con una bajada considerable en el porcentaje de tiros de campo y el porcentaje de 3. Ahora mismo Aaron Holiday es un jugador que aún así tiene sus momentos importantes, obviamente, pero que no aporta demasiado en el campo, no está siendo eficiente. Es un jugador de 1,83 m, que aunque sea un defensor relativamente competente, es fácil abusarlo dentro de lo que cabe, y que como tiene ya 24 años de edad, porque ha jugado bastante en la universidad antes de llegar a la NBA, todavía tiene margen de mejora, y creo que, como dije en mi vídeo anterior, es el jugador con más potencial de los Indiana Pacers, pero está un poco estancado, la verdad. Seguimos ahora con los Atlanta Hawks y uno de los dos jugadores de Atlanta de este draft, que es Kevin Huerter. Kevin Huerter fue un robo, la verdad, fue el pick 19, si no me equivoco, y este año está siendo muy similar al año pasado, pero también está teniendo una carga superior, con la ausencia de Rondo, o la ausencia de Rondo aunque esté en el campo, porque está siendo un desastre, y Chris Dunn lesionado. Es un jugador que tiene un rol muy importante, porque generalmente es el segundo jugador, aparte de Trae Young, que más tiene el balón en las manos. Cuando vuelva Bogdanovic, tal vez eso cambie, pero a día de hoy esta es la situación. Y aún así tenía una carga bastante importante como playmaker que antes no tenía, está manteniéndose más o menos en su línea. Kevin Huerter creo que va a ser un role player de lujo, un buen triplista con buen tamaño, capaz de botar un poco, nada excepcional, pero un jugador útil para muchos equipos. Ahora mismo promedia casi 12 puntos por partido, 3,6 rebotes, 3,7 asistencias, que no está mal. Como veis, casi todo está en rojo, pero por muy poco, y ha mejorado un poquillo su eficiencia, un 43% en tiros de campo, que no es ninguna maravilla, pero es una mejora frente a un 41%, y un 38% desde 3, que en 6 triples intentados está bastante bien. Ahora llega el turno de Lonnie Walker, otro jugador del cual yo tenía expectativas muy altas y que está jugando muchísimo más este año en los San Antonio Spurs, y ayuda un poco a ese juego tan dinámico que están teniendo ahora mismo, con jugadores jóvenes muy enérgicos y que están en constante movimiento. Pero Lonnie Walker, si bien ha aumentado mucho su producción, también está siendo mucho menos eficiente, o sea que no está siendo realmente una mejora tan positiva como uno se podría imaginar, pero sigue siendo un jugador joven con 22 años, muy atlético, que tiene todavía mucho potencial, y ahora mismo está promediando 10,8 puntos por partido, 3 rebotes, 1,7 asistencias, tirando bastante de 3, y si bien la temporada pasada tiró muy bien, tampoco era el mismo volumen ni el mismo número de oportunidades. Ahora mismo con ese 35% que se está tirando desde 3, la cosa ha empeorado bastante, pero no está siendo tampoco tan catastrófico, y si a lo largo de la temporada lo consigue maquillar y acercarse más a un 36-37%, al final serán números bastante buenos para un Lonnie Walker, que puede ser mucho mejor todavía. Antes de llegar a los jugadores de la lotería, voy a mencionar brevemente a Donte DiVincenzo, que juega en los Milwaukee Bucks, y ahora mismo se ha visto en el rol de titular, de escolta titular del equipo, debido a todo lo que han tenido que intercambiar por Jrue Holiday. No quiere decir que sea un jugador de supercalibre titular, pero al final es un buen role player que está pues cumpliendo su papel, nada excepcional. Tampoco espero mucha más mejora de él. Es alguien que jugó bastante en la universidad antes de llegar a la NBA, en Villanova también, por cierto, y que ahora mismo es eso, está tirando decente de 3, está empeorando un poco su eficiencia, nada excepcional, pero creo que va a ser un buen roleplayer a la larga, aunque tal vez no un jugador de calibre titular en un equipo tan potente como los Milwaukee Bucks. Y ahora llegamos a la lotería. Vamos a empezar por Michael Porter Jr., que evidentemente es un jugador que ha mejorado muchísimo frente al año pasado. Sigue teniendo un problema, y es que el entrenador Mike Malone no le da tantos minutos como se merece, pero al final su defensa es catastrófica y es algo a tener en cuenta. Pero a nivel ofensivo lo que aporta Michael Porter Jr. es una pasada y va a seguir mejorando muchísimo más. Ahora mismo Michael Porter Jr. promedia 14 puntos por partido, 6,4 rebotes, una asistencia, lo suyo no es pasar el balón, y está tirándose 5,5 triples con un 48% en tiros de campo y un 39% desde 3. Es verdad que su eficiencia ha bajado, pero sigue siendo muy buena eficiencia, y el año pasado tenía un rol muy inferior. Ahora mismo está anotando casi 5 puntos más por partido, y ahora mismo es eso, es verdad que tiene más tiros, pero por lo tanto también es probable que acabe empeorando poco a poco su eficiencia, y está pasando. Aún así, no estoy muy preocupado por él, y creo que a la larga Michael Porter Jr. va a ser un jugador de 20 puntos por partido sin muchos problemas. Seguimos ahora con un jugador que está siendo interesante, tiene una dinámica muy buena con LaMelo Ball, del cual no creo que deba separarse en su vida, porque puede ayudar a que su carrera sea muchísimo mejor, y ese es Miles Bridges. Miles Bridges no es un jugadorazo, pero está tirando mejor de 3 y es un auténtico toro, es muy potente físicamente, hace unos mates increíbles y tiene un juego precisamente de alley-oop con LaMelo Ball muy interesante, y ahora mismo su producción está más o menos estancada, está anotando bastante menos, pero porque tiene menos tiros, porque LaMelo Ball se lleva muchos, pero también está siendo más eficiente en sus tiros, lo cual es lo más importante. Está tirando menos de 3, pero está anotando un 46% en tiros de campo en vez de un 42%. El salto es considerable, un jugador tan atlético como él anotando un 42% era preocupante, y un 38% desde 3 que, si consiguiera mantener de manera constante, lo convertiría al final en un buen 3&D muy atlético y capaz de finalizar alley-oops, lo cual lo hace un muy buen roleplayer.
Pasamos de un muy buen roleplayer a un jugador que para mí ya es una estrella y que tiene potencial de ser muchísimo mejor todavía. Ese jugador es Shai Gilgeous-Alexander, que juega ahora mismo en los Thunder, un equipo que está un poco, obviamente, sí, un poco, está tanqueando, quieren ser el peor equipo de la NBA, aunque lo van a tener complicado con Detroit, porque quieren una elección muy alta en el draft. Y es una pena para Shai Gilgeous-Alexander en el sentido de que si los Thunder tardan 2-3 años en conseguir volver a ser competitivos, va a estar un poco encerrado ahí, pero al mismo tiempo, en este equipo, bastante peor, aunque tiene buenos jugadores, Al Horford lo está haciendo bien, Lu Dort está siendo espectacular, pero sea como sea, este equipo es bastante peor y Shai Gilgeous-Alexander sigue mejorando de manera espectacular. Ahora mismo SGA está promediando casi 24 puntos por partido, son números de All-Star sin lugar a dudas, 5 rebotes, 6 asistencias, lo cual es una mejora de 3 asistencias por partido, se nota mucho la ausencia de Chris Paul y que tiene muchísimo más el balón en las manos, y está tirándose 5 triples por partido con un aumento de eficiencia increíble, un 52% en tiros de campo, para un base de 1,98 m es una locura, con un 43% en tiros de 3, que es una mejora del 8%, y es que estamos hablando de alguien que nunca ha sido considerado un tirador y a día de hoy está pues anotando muchos de sus tiros, y si consigue mantener este nivel, Shai Gilgeous-Alexander va a ser un jugador muy bueno por muchos más años. Llegamos ahora al último de los jugadores de Villanova de los que voy a hablar en este vídeo, y es Mikal Bridges, un jugador que los Philadelphia 76ers tuvieron en sus manos y decidieron intercambiarlo por el pick 16 que fue Zaire Smith, ni lo mencioné porque ya ni está en la NBA, y un pick posterior de Miami. Ojalá lo hubieran tenido, qué bien les hubiera venido, pero Mikal Bridges es el roleplayer de lujo, el 3&D por excelencia, y lo está demostrando este año. Ahora mismo está promediando 14 puntos en Phoenix, 5 rebotes, 2 asistencias con 4,7 triples intentados, un 52% en tiros de 3, un 42% en tiros de campo, un jugador que aparte de tener una defensa muy sólida puede entorpecer muchos pases porque realmente es un alienígena, su envergadura es espectacular, y alguien que es capaz de anotar sus tiros, con lo que es alguien muy interesante como jugador complementario. Después de haber hablado de un roleplayer de lujo, vamos a hablar de un jugador cuyo sueño ahora mismo sería convertirse en un roleplayer simple. Y ese es Kevin Knox. Kevin Knox es una decepción total y este año los New York Knicks una vez más está perdiendo un rol, cada vez juega menos, cada vez tiene menos oportunidades, y es que su mejor año fue el primero. Aún así, hay una cosa positiva con Kevin Knox y es que su tiro de 3 está entrando mejor que nunca. Si consigue convertirse en un triplista competente, gracias a su físico y la capacidad que tiene de convertirse en un buen defensor con esfuerzo y un poco de cabeza, tal vez consiga tener un trabajo en la NBA. Si no, lo tiene complicado. Ahora mismo Kevin Knox está promediando 5 puntos, un punto menos que el año pasado, cuando ya había bajado mucho su producción, solo 2 rebotes, 0,7 asistencias, se está tirando 2,8 triples, pero como decía, por lo menos se está anotando un 39% de sus triples, lo cual es el único factor positivo que tiene ahora mismo Kevin Knox a su favor. Y saltamos ahora a un jugador muchísimo más potente que Kevin Knox en Colin Sexton. Colin Sexton es ahora mismo el líder indiscutible de los Cleveland Cavaliers. Kevin Love no está nunca, se supone que está en el equipo, pero siempre está lesionado, y ahora mismo está teniendo un temporadón. Promedia 23 puntos por partido, 2,5 rebotes, el chaval mide 1,85 m y no rebotea demasiado. Y ahora ya no está Andre Drummond, pero con Andre Drummond no creo que tuviera mucho margen de conseguir ningún rebote. Consigue 4 asistencias por partido, que es una mejora considerable para un jugador que es obviamente de corte ofensivo. Esas 4,2 asistencias no está mal. Se tira 4 triples y es un jugador que llegó a la NBA con teóricamente un tiro cuestionable y en todas sus temporadas ha promediado creo que un 40, un 38 y ahora un 40% desde 3, y se está tirando un 49% de tiros de campo, que en 23 puntos por partido y en un jugador de 1,85 m tiene también mucho mérito. Su defensa es la que es, él pone mucho esfuerzo, pero al final el tamaño que tiene es algo que es difícil de remediar, pero por lo menos es eso, hacen lo posible por ser una peste en defensa y en ataque es un jugador muy productivo. Pasamos a Wendell Carter Jr. de los Chicago Bulls, un jugador que me está decepcionando un poco, pero en parte no ha tenido oportunidades de demostrar nada. Lleva 3 años en la NBA y cada 3 semanas tiene una lesión de 3 semanas. No hay manera de que consiga estar sano, pero es un center capaz de tirar de 3 un poco, capaz de tirar de media distancia, o sea que tiene un poco de potencial a la hora de espaciar el campo, y sobre todo un muy buen center defensivo, es bastante móvil y defiende muy bien. Eso es lo mejor que tiene ahora mismo Wendell Carter Jr., que desgraciadamente no consigue estar sano. Si Wendell Carter consigue estar sano, puede ser un jugador muy clave para los Chicago Bulls. Un jugador que no va a ser clave para su equipo porque es que no lo juegan y o lo cambian o se va como agente libre porque no va a seguir allí, es Mo Bamba de los Magic. El año pasado ya preocupaba las pocas oportunidades que le daban a Mo Bamba. Este año es que directamente lo han jugado creo que en 15 partidos y menos de 10 minutos por partido. Mo Bamba se supone que está sano y no tiene ni una sola oportunidad de jugar en Orlando, así que es un signo preocupante, porque si los Magic no están dispuestos a darle una oportunidad, obviamente es comprensible que Vucevic juegue por encima de él. Vucevic es un jugador all-star y muchísimo mejor que él, pero el hecho de que Mo Bamba no consiga ser el suplente por detrás de Ken Birch es preocupante porque quiere decir que no consigue superarlo en los entrenamientos,
Así que no sé hasta qué punto Mo Bamba va a tener un futuro en la NBA. Yo creo que tiene potencial, físicamente es una locura, tiene más envergadura que nadie en la NBA y supuestamente tiene algo de capacidad de espaciar el campo. Algún equipo seguro que le da una oportunidad, pero no creo que vaya a ser en Orlando. Vamos a hablar ahora ya del top 5 de jugadores donde varios son muy potentes y empezamos por Trae Young. Trae Young es, junto con Kevin Hunter, el otro jugador drafteado este año por Atlanta y un jugador que, ¿qué vamos a decir de él? No ha sido All-Star este año, pero es un jugador de calibre All-Star, un triplista muy bueno, muy buen pasador, muy bueno en el dribbling, muy bueno sacando faltas, frustrante de lo bueno que es sacando faltas, y alguien que desgraciadamente a nivel defensivo tiene muchas carencias y nunca va a conseguir paliarlas, puede poner más o menos esfuerzo, puede hacerlo mejor o peor, pero nunca va a ser un buen defensor, pero aún así es un jugador que es una estrella, a día de hoy ya el año pasado fue titular del All-Star, y que necesita un equipo construido en torno a él, que es lo que está intentando Atlanta, y creo que va a ser un jugador muy exitoso. Ahora mismo Trae Young promedia 27 puntos por partido, 4 rebotes, 9,5 asistencias. Su producción ha bajado un poco, pero como veis es que está tirándose básicamente 3 triples menos y anotando 3 puntos menos. No está mal. Y su eficiencia se mantiene estable, un 43%. No es nada excepcional, pero para su altura no está mal. Y un 37% desde 3, que con los triples que tira está bastante bien. Su eficiencia tendría que mejorar, es una cuestión de selección de tiro. Le vendría muy bien tener a alguien que pueda crear algo de juego para él, porque al final él siempre tiene el balón en las manos, pero sea como sea, Trae Young es muy bueno y no hay mucho que decir al respecto. Seguimos con Jaren Jackson Jr., del cual no hay mucho que decir, todavía no juega esta temporada después de una ruptura de menisco en la burbuja, y es un jugador que los Memphis Grizzlies van a necesitar si quieren llegar a ser un equipo muy competitivo. Ya Morant es la estrella del equipo, pero si hay una segunda estrella es él. Jaren Jackson Jr. es un jugador con muchísimo potencial defensivo y que adicionalmente es muy bueno tirando desde 3 y tiene muy buen tamaño. Al final es un center o a la pivot, que eso va a ser muy bueno si se consigue mantener sano. Luka Doncic es otro jugador, al igual que Trae Young, que no necesita presentación. Está teniendo una temporada cada vez mejor, empezó mal, sobre todo desde 3, aparte de eso seguía siendo Luka y es Luka, pero esta temporada está promediando 28,5 puntos por partido, solo una bajada de 0,3 puntos básicamente, 8,4 rebotes, 9 asistencias, se está tirando 7,3 triples, que es una bajada considerable en triples intentados, pero aún así es eso, su anotación casi no ha bajado porque su eficiencia ha mejorado mucho, un 47% en tiros de campo. Lucas siempre ha sido un jugador muy bueno una vez penetra en la zona, aunque le gusten mucho esos triples muy complicados, y esos triples muy complicados de step back que se tira, empezó tirando solo un 28% desde 3, pero ahora mismo ha subido la eficiencia hasta un 35%, que es la mejor de su carrera, y si la consigue mantener estable o seguir mejorando, Luka va a ser imparable. Después de Luka toca un jugador que tiene la cruz de haber sido drafteado justo antes de Luka Doncic con el pick número 2 y ese es Marvin Bagley. Marvin Bagley es un jugador que llegaba a la NBA con un potencial espectacular a nivel ofensivo porque es al final un jugador de 2,11 metros, muy atlético y muy móvil. Los problemas de Marvin Bagley en defensa son un auténtico desastre, lo era ya en la universidad y lo sigue siendo ahora mismo en la NBA. En parte yo creo que es falta de esfuerzo porque al final tiene movilidad y tiene capacidad física para ser un buen defensor. Su envergadura tampoco ayuda, a lo mejor mide 2,11 con una envergadura de 2,15, pero no es una excusa. Y a nivel ofensivo era eso, un jugador muy móvil, muy atlético, con potencial ofensivo y que adicionalmente hasta ahora no estaba tirando tanto de 3, pero sí que tenía un tiro de media distancia. Y este año empezó jugando mal, pero a lo largo de la temporada ha ido mejorando mucho. Esto no se traslada en victorias para los Kings, que están perdiendo mucho, pero Marvin Bagley está promediando ahora mismo casi 14 puntos, 7,5 rebotes, una asistencia a otro jugador que no pasa el balón, 2,7 triples intentados, que es muy interesante, un aumento de un triple por partido, y ha mejorado su eficiencia hasta un 49%, que está muy bien, y un 37% desde 3, que es muy sólido por encima del promedio, pero sobre todo es un aumento de eficiencia desde 3 de un 19%. O sea, el año pasado, cuando Marvin Bagley tiraba un triple, el equipo contrario aplaudía porque era un rebote para ellos. Ahora, cuando Marvin Bagley tira un triple, es posible que lo meta, y es bastante probable, de hecho, por lo que la mejora es considerable en ese aspecto. Y vamos a cerrar el vídeo de casi 30 minutos, ya tengo la garganta seca, con DeAndre Ayton. DeAndre Ayton fue el primer pick del draft. Todo el mundo sabía que iba a ser el primer pick del draft porque el pick le correspondía a los Suns. Y DeAndre Ayton había jugado en la Universidad de Arizona y parecía un jugador destinado a ese equipo. Tenían que haber drafteado a Luka, desde luego, pero dos equipos se confundieron y por lo menos Ayton es mejor que Marvin Bagley a día de hoy. DeAndre Ayton aún así para mí está siendo muy decepcionante. Creo que es un jugador que a la larga debería ser un All-Star, un muy buen center, uno de los por lo menos 5 mejores centers de la NBA y este año está jugando peor que el año pasado. Ahora mismo Ayton está promediando 14 puntos por partido, 12 rebotes, es una bajada de 4 puntos por partido.
Vale que está Chris Paul, pero tampoco está Kelly Oubre Jr., que es un jugador que le quitaba bastantes tiros. Está promediando 1,7 asistencias, 1,1 tapones, con un 59% en tiros de campo, que está muy bien, un 73% en tiros libres, y estamos hablando de un tío de 2,11 metros, muy grande, con buena envergadura, que tiene un buen tiro de media distancia y poco a poco irá expandiendo su rango hasta la línea de 3, lo intenta un poco de momento, que a nivel defensivo tiene sus carencias, pero gracias a su tamaño creo que va a ser un buen defensor a la larga, lo intenta dentro de lo que cabe. Y en general es un jugador muy bueno, muy prometedor, pero que en este tercer año lo está haciendo bastante peor que el año pasado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. El vídeo más largo que he grabado nunca, me parece, y la verdad es que me ha llevado mucho trabajo preparar todo este material, así que si os habéis quedado hasta el final, os lo agradezco mucho y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.